El día de hoy el dirigente del PRD, quien es Zambrano, hizo un señalamiento con respecto a los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde al grandes rasgos se está diciendo que apoyar a las personas discapacitadas, estudiantes, adultos mayores, es algo que no se debe hacer porque eso genera desigualdad bajo su punto de vista. Imagínense el tipo de personajes de oposición que tenemos en nuestro país, que en lugar de enfocarse en realmente darse cuenta cuál es la circunstancia de la población o de la clase baja en nuestro país, pues ellos básicamente lo que están haciendo es decirle: no les tenemos que ayudar, ustedes tienen que rifárselas por sí solos. Y es que el argumento que está utilizando Zambrano para poder justificar su punto es justamente un informe que fue entregado por parte de la ONU, en la cual se mencionaba, bueno, las condiciones de desigualdad en México, y no solamente en México, sino también desigualdad en América Latina. ¿Esto qué quiere decir? En primera instancia, ese informe señalaba que la desigualdad creció, y no solamente en México, sino en las demás naciones. Y esto responde a algo muy sencillo. Hay que mencionar que nosotros venimos de un periodo de pandemia, en donde pues es clara o es bastante lógico que en el periodo post pandemia las condiciones de desigualdad se van a ver incrementadas. ¿Por qué? Porque básicamente los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, y esto es algo que ocurrió no solamente en México, es algo que ocurrió en el resto de países de Latinoamérica, incluso en países de Europa. Ahora, algo interesante que a mí me pareció, digamos, muy hipócrita por parte de Zambrano, es que él nos señaló que dentro de esas desigualdades, las personas que se hicieron más ricas fueron justamente personajes cercanos a la coalición de Sí por México, o sea, la coalición de PRI, PAN, PRD, que es este bloque de corruptos y criminales, en donde ellos están diciendo, pues bueno, es que creció la desigualdad, pero se les olvida mencionar que los que se hicieron más ricos son sus amigos, ¿verdad? Pero bueno, es que les digo, cada quien mira, pues digamos, conforme mejor le corresponde o conforme mejor le interesa, y esto es lógico, ¿no? De cualquier forma, aquí yo tengo subrayado lo que les he venido mencionando, en donde él refiere a este informe que fue pues otorgado por parte de la ONU, en donde se menciona esto, el tema de la desigualdad. Y también quiero dejar algo muy en claro: si nosotros nos ponemos a analizar los datos, la desigualdad en nuestro país siempre ha estado presente y en cantidades absurdas, incluso desde los periodos de gobiernos en los cuales pues gobernó Fox, gobernó Calderón, gobernó Enrique Peña Nieto, esos mismos del PRI, del PAN, que ahora pues se terminó aliando el PRD. Entonces yo me pregunto por qué hasta este momento se percató de que en México existe desigualdad. Y es que, a ver, a lo mejor él no se enteró porque dentro de los recursos que recibe por parte del Estado como dirigente del PRD, pues él tiene camionetas blindadas, tiene escoltas y pues tiene un sinfín de cosas que a lo mejor él no detecta esa desigualdad. Entonces, que hasta el día de hoy se percate que existe la desigualdad en nuestro país, pues bueno, es un paso hacia adelante, y que también deja claro que también es un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque por una parte reconoce que hay un problema, pero por desgracia lo desconoce bastante tarde. ¿Y esto qué significa? Que justamente en las propuestas que yo les había mencionado en el periodo en el cual había elecciones, en el pasado 6 de junio, pues no hacían propuestas, hacían solamente tiradera. Y ahora entiendo por qué, porque hasta ahora se percataron de que en México hay condiciones pues complicadas que se tienen que atender, y no solamente estarle tirando a Morena y al presidente. Pero bueno, de cualquier forma, yo les estoy mencionando esto, que el dirigente del PRD está señalando, incluso aquí está su tweet, ustedes mismos lo pueden ir a checar a su cuenta oficial para que no digan, no, es que te lo estás inventando. Aquí está su cuenta, en donde dice también otro de los argumentos para sustentar su punto, es decir, que son los programas del actual gobierno, son programas clientelares. ¿Qué es un programa clientelar? Básicamente un apoyo que se termina otorgando a X o Y persona a cambio de un voto. Pero ¿qué ocurre? Que justamente en la actual administración se hizo una modificación al artículo 4 constitucional, el cual elimina todo tipo de apoyo, digamos, a favor de un partido. ¿Por qué? Porque ahora los apoyos son garantías constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente del presidente que esté en el poder, pues se van a seguir otorgando estos apoyos, porque ahora lo dice la Constitución. Entonces, primer argumento que está colocando Zambrano se termina partiendo por sí solo. Segundo argumento, que incluso aquí él los terminó colocando, el tema de la desigualdad en nuestro país.
la desigualdad siempre ha existido y en cantidades absurdas, incluso en donde hubo una gran cantidad de desigualdad y que incluso se vio incrementada fue durante los periodos de gobierno en los cuales gobernaban sus amigos, o sea, el PAN y el PRI. Pero bueno, eso no lo dice, incluso a pesar de que ellos no tuvieron ninguna crisis sanitaria del nivel que nosotros tuvimos, porque durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón sí tuvimos una crisis sanitaria, pero no del nivel que tuvimos con la actual administración, que esa crisis sanitaria no solamente vino a causar problemas a México, sino pues también a todo el mundo. Y en el caso de la crisis sanitaria durante durante el periodo de gobierno de Calderón, pues bueno, fueron muy pocas afectaciones en comparación con con esta nueva pues enfermedad, vamos a decirlo así. Entonces me parece bastante lamentable que el hecho de que se considere tratar de ayudar a las personas que lo requieren, o sea, porque no está regalando dinero como tal, o sea, se está ayudando a adultos mayores, personas discapacitadas, estudiantes, y eso yo no veo dónde está el tirar dinero, porque simplemente es apoyar a alguien que ya hizo una labor en nuestro país, que son los adultos mayores, personas discapacitadas que a lo mejor regularmente, por desgracia en México, no perciben un salario que les sea lo suficientemente, pues digamos, útil para poder salir de las circunstancias en las cuales se encuentran, en los estudiantes que en ocasiones pues requieren recursos para materiales de llevar a cabo sus actividades escolares. Todo esto, que Zambrano diga que es incorrecto, pues me parece un absurdo. Además, si nosotros queremos hablar de qué genera desigualdad, lo podemos hacer, y claramente en el año 2014, durante las modificaciones constitucionales realizadas por parte del bloque PRI-PAN-PRD, estas mismas se generó el tema del outsourcing o subcontratación, mecanismo en el cual solamente se veía favorecido a aquella empresa que subcontrataba, mientras que las condiciones laborales para los trabajadores eran precarias y con un salario basura que no les daba para vivir. Eso no lo dice Zambrano, ¿verdad? Y que ellos fueron los que votaron a favor de esas reformas. Pues es que yo les digo, que tenga una idea bastante retorcida la oposición de considerar que sí genera mayor desigualdad y que no, pues bueno, nos pone aquí en entredicho cuáles son los argumentos de los opositores, ¿no? Que son, según ellos, muy a favor de ciertos sectores que no pueden, pero al mismo tiempo están haciendo estas declaraciones que creo tendrían que cambiar, porque a ver, la razón por la cual perdieron estas elecciones del 6 de junio fue por algo tan sencillo. Ellos no supieron responder preguntas que estaba haciendo la población mexicana. ¿Cuáles eran estas preguntas? Algo tan sencillo como, a ver, tenemos X o Y problema de seguridad, ¿cómo lo resuelven? Nunca supieron contestar eso. Lo único que decían, Morena presidente, no, pues entonces esas no son respuestas, esas son cuestiones personales que a lo mejor cada quien tendrá. Pero por esto yo les digo que este tipo de posicionamientos son absurdos, y que se atrevan a decir que la desigualdad apenas se creó en este gobierno, que creció en este gobierno. Señores, vean las cifras de los anteriores para que se percaten del tema de la desigualdad. Entonces, no vengan con cuentos chinos. A lo mejor el PRD puede engañar a uno que otro idiota, pero pues bueno, a la gran mayoría de las personas lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque bueno, están los datos ahí, y qué bueno que ya la oposición sabe que existe la desigualdad en México, porque bueno, que hasta apenas se dé cuenta, pues sí, también es algo de lo cual no digo que me hace reír, pero sí es algo irónico, ¿no? Que ellos son los que quieren gobernar, pero desconocen el país al cual quieren gobernar. Eso está bastante mal. Lo mismo que intentó hacer Anaya, que él intentó gobernar un país del cual desconoce, porque toda su vida, gran parte de su vida, la pasaba en el extranjero. O sea, ¿qué va a saber un extranjero de una nación mexicana? Así es simple. Pero bueno, de armas no me queda otra cosa que señalar, más que a ustedes ya les tocará pues poner sus propios posicionamientos personales. Y pues por mi caso, lamentable que estos personajes opositores que dicen que quieren gobernar a todos, pues realmente quieren gobernar solamente un sector muy pequeño de la población, que es a los sectores más ricos de este país. Lamentable, ¿verdad? Pues bueno, nos vemos, gracias por ver esto, hasta luego, no olviden dejar su like, su comentario, y hasta luego.